Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haiphong. Como podéis ver, me acompaña el analista geopolítico, autor prolífico y gran amigo del programa, Andrei Martyanov. Andrei, me alegra verte otra vez. Un placer. Amigos, dadle al botón de me gusta. Eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Y de verdad, se agradece mucho. Bien, Andrei, suelo empezar estas charlas con las últimas novedades en el frente de guerra. Y para empezar, quiero mencionar que Irán ha anunciado que disparó tiros de advertencia contra dos destructores estadounidenses, el USS Truxtun y el USS Mason, obligándolos a retirarse del mar de Omán hacia el Océano Índico. El mando central de Estados Unidos, como era de esperar, ha dicho que nada de eso ha ocurrido. Y este es un patrón que ya hemos visto. El mando central niega todo lo que hace Irán y afirma que en realidad no pasa nada. Pero quería empezar por, ya sabes, parece una humillación más, una larga cadena de ellas. Y tú eres realmente un experto en la falibilidad o la eficacia de estas armas, Andrei. Ayúdame a entender por qué, incluso a estas alturas, cuando Estados Unidos lleva meses manteniendo este bloqueo y, por supuesto, esta guerra, esos destructores no consiguen acercarse ni siquiera a Irán, y mucho menos al propio Golfo Pérsico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué son tan vulnerables esos buques de guerra? Bueno, aquí hay varios problemas con el enfoque general de la Marina de Estados Unidos en cuanto a su construcción y sus operaciones. Uno de ellos son los barcos extremadamente caros con una defensa aérea muy poco eficaz. La defensa aérea estadounidense en general no es efectiva. Lo vimos, o más bien vimos que no funciona, durante los recientes combates activos entre Irán e Israel, que también utiliza principalmente sistemas de defensa aérea estadounidenses. Y cuando tienes algo como los destructores de la clase Arleigh Burke, los más antiguos cuestan alrededor de $1,000 millones, quizá algo más, y los más nuevos pueden llegar casi a los $2,000 millones cada uno. Están equipados con el radar SPEPI 6. Radar de matriz activa de barrido electrónico. Y tienen el sistema de control de combate llamado Aegis. Solo cuentan con 2 armas realmente efectivas, aunque sea de forma limitada, para defenderse en el ámbito de la defensa aérea. Me refiero, por supuesto, al SM-6, que llevan cargado en los sistemas de lanzamiento vertical MK-41, y por supuesto, a los Sea Sparrow. Cuando hablo del SM-3, no está diseñado en absoluto para ningún tipo de combate aéreo ni de superficie. Así que en la práctica, lo que tienen es una defensa aérea muy poco eficaz. Pueden derribar 1, quizá 2 misiles antibuque, siempre que sean subsónicos. Pero si se lanza una andanada, que podría ser de 4, 6 u 8 misiles, la defensa aérea no va a poder con ello. Habrá lo que llaman un leaker, al menos uno de los misiles que va a alcanzar el barco. Y teniendo en cuenta lo que son los misiles antibuque modernos, como los iraníes, y algunos de ellos no son ligeros, son de tamaño medio, el daño podría ser muy grave, si no catastrófico, si tienen suerte con el disparo. Eso dejaría al barco fuera de servicio de inmediato. También podría haber bajas. Basta con recordar lo que pasó con el Stark durante la Primera Guerra del Golfo, y la forma en que se gestionó que o el caso Cole, el USS Cole, que fue aunque no por un dron. No fue un dron realmente. Fue una misión suicida. Así que cuando pasa eso y hay bajas, Estados Unidos es extremadamente sensible con sus propias bajas. Por eso tienen que mentir constantemente, decir que bueno, no pasa nada, que todo está bien. Pero no, claro que no. Y cuando se da esta situación, enseguida tienes no solo un problema militar, digamos, serio, operativo, porque dejas todo el casco fuera de servicio, sino también todo el armamento estadounidense. Porque ya sabes, con su descarado alarde, que por supuesto nunca tuvo base real del complejo militar industrial de Estados Unidos, sobre lo buenos que son,
Al final lo que tienes es un golpe muy fuerte a su reputación, que acaba cargándose sobre esas armas. Así que cuando pierdes un destructor, aunque solo esté dañado y no hundido, es un golpe enorme para la reputación. Y otra vez, por motivos de propaganda, que es, ya sabes, por eso lo llaman el complejo militar, industrial, congresional y mediático. Esa propaganda que no para de hablar de la supuesta fuerza de combate más grande de la historia, o de esas armas increíbles, sobre todo a través de Hollywood, básicamente, no son tan buenas, por decirlo suavemente. Aún así, claro que pueden causar daño. Pero la situación se vuelve política, porque ya sabes, con el lavado de cerebro constante de los medios tradicionales, empiezan a hacer preguntas. Oye, pensábamos que esto era como en Top Gun Maverick, ¿no? Pilotas el avión, eliminas a los malos y te vas a Disneyland. Ah, no, perdón, era Hot Shots. Entonces, ¿qué esperas? No se puede decir la verdad a la gente, porque la mayoría no entiende el nivel de catástrofe que la OTAN, una OTAN unificada bajo el mando de Estados Unidos, ha sufrido en Ucrania. Simplemente no se puede decir la verdad. Necesitan mentir constantemente. Y ahora está la situación con Irán, que lo dice todo sobre el bajo nivel profesional de los planificadores estratégicos operativos del Pentágono, algo que ya se sabe desde hace tiempo. Además, está la vulnerabilidad y están esos juguetes carísimos que no se pueden perder. A eso se le llama aversión al riesgo y evitación del riesgo. Estos son los patrones de funcionamiento plenamente establecidos de la Marina y del Ejército de Estados Unidos. Y por eso todo este concepto ha llegado a un callejón sin salida, un callejón operativo sin salida, y está completamente agotado. Y eso es lo que hemos visto. Sí, y como decía antes Andrei, esto es solo otro episodio dentro de una larga serie de humillaciones. Y quiero mencionar algo. No sé si viste el video exclusivo de la CNN. Es un video muy corto. Voy a ponerlo desde el principio, dura apenas 15 segundos. Pero la CNN publicó un video del USS Gerald Ford. Como quizás sepa el público, el USS Gerald Ford ya no está desplegado. Ha regresado a Estados Unidos y está atracado porque supuestamente un incendio en la lavandería. Ya sé que conoces esta historia, Andrei. Un incendio en la lavandería se desató en el portaaviones más grande del mundo y lo dejó básicamente fuera de servicio. Aquí tienes las fotos de cómo quedó por dentro después de ese supuesto incendio en la lavandería. Los daños en el barco son enormes. Si realmente fue un incendio, parece que había muchas cosas fallando en ese momento, Andrei. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Fue de verdad un incendio en la lavandería? ¿O hay algo más detrás? ¿Pudo haber sido un ataque de Irán? ¿Y esto es solo una historia de cobertura? ¿Qué te parece todo eso? El video es muy corto. Claramente no quería mostrar demasiado. Pero dime, ¿qué piensas tú de eso? No necesito ver el vídeo. Ya vi los primeros que salieron, y el único número que me importaba era 30 horas. Lucharon contra el fuego durante 30 horas. El famoso incendio del Forrestal duró 14 horas al día, y ya fue una catástrofe. Así que el Ford ha vuelto al puerto, lo van a meter en dique seco, y básicamente lo van a reconstruir desde cero. Y lo digo literalmente. La cubierta de vuelo se va a rehacer por completo y eso es una obra de varios miles de millones de dólares. Van a quitar ese supuesto radar de 2 bandas de última generación que por lo visto no funciona. Y ahora van a instalar el radar estándar SPY-6, el mismo que llevan los destructores de la clase Arleigh Burke. Así que algo pasa ahí, está claro. No lo sé, 30 horas de incendio. Bueno, si ahora dicen que lo que llaman el sistema de rociadores, aunque es más complejo que un simple rociador, es bueno, eso... Algo pasó allí. ¿Qué? No lo sé. Un incendio que duró 30 horas y el sistema contra incendios no se activó. Así que sí, probablemente no sea una buena señal para un barco de esa clase.
Y de nuevo, ahora ya se sabe qué va a pasar con él, con su barco. En el dique y en el astillero, básicamente lo van a reconstruir desde cero. Su sistema de alcantarillado, que allí llaman sistema de ventiladores, no tiene nada que ver con un ventilador. En el barco, el sistema de aguas residuales es horrible. Obviamente, usaron tuberías de unos 50 milímetros de radio, bueno, de diámetro. Es que, de verdad, hay muchísimas cosas mal en este barco. Ya lleva 13.500 millones y va a costar muchos miles de millones más reconstruirlo. Sobre todo si tenemos en cuenta que ya no tendrá esta cubierta preparada para operar con el F-35B, que claro, tiene un escape muy caliente, nada que ver con los F-18. Así que, dicho suavemente, es el barco equivocado. Es un auténtico desastre en todos los sentidos. A estas alturas da igual si fue alcanzado, que podría haber pasado, pero van a inventar todo tipo de historias hasta que algún denunciante salga y diga, vale, esto fue lo que realmente ocurrió. Pero por lo visto, el incendio duró 30 horas. Y además, si el sistema contra incendios no funcionaba, que es otro problema, ¿quién sabe quién fabricó esos sistemas, no? Pues sí, están en un buen lío, la verdad. Y eso fue lo que pasó. Y la verdad, es una vergüenza. Mucha gente no puede decirlo así. Y de nuevo, como ocurre con los destructores, no puedes arriesgar esos activos tan caros y con tanto peso en reputación. Porque basta un solo impacto, solo uno, quizá un misil antibuque de $1 millón para dejarlo fuera de servicio. El caso es que, como les encanta hablar de precios, estamos hablando de un destructor de $1.500 millones, con incepções limitadas de qualquer trace aqui remember. Sí que sí, es una excepción. Han montado un sistema desproporcionado, carísimo, lleno de juguetes, pero con algunas capacidades críticas, como la defensa aérea, que no son realmente lo que se ha vendido al mundo, por así decirlo. No es muy eficaz. Entonces, de repente, ¿qué haces cuando llega la llamada real y se supone que tienes que ofrecer apoyo, pero Estados Unidos no tiene verdaderas fuerzas terrestres para eso? Puedes intentar algo como, no sé, lanzar misiles y poco más. Vale, puedes llevar a cabo algún tipo de operación, como escolta o interdicción, pero estás todo el tiempo bajo la mirada de las baterías iraníes en la costa. Y de nuevo, el peor escenario para ellos sería que esto no está confirmado, no sé si es cierto. Si Rusia ha vendido misiles Onyx a Irán, eso sería una muy mala noticia para la Marina de Estados Unidos. Sí, bueno, ya sabes, han sido malas noticias, parece, por todas partes para Estados Unidos. No sé si has visto a Donald Trump últimamente. Está mucho más cauto, incluso en su postura pública sobre Irán. Ya sabes, Irán atacó Kuwait. Irán ha estado cumpliendo sus promesas. Los ataques mínimos de Estados Unidos en la isla de Qashm. Irán golpea Kuwait. Luego, la Quinta Flota, otra vez en Bahrein, o lo que queda de ella. Y lo que ha pasado desde entonces es que ahora Irán dice que está listo para atacar de nuevo a Israel si Israel sigue adelante con sus operaciones en Beirut. Claro, si atacan Beirut, en realidad están bombardeando Líbano, pero existe ese entendimiento de que si avanzan más hacia la capital del país, Irán les responderá. Entonces, mi pregunta para ti, André, es si puedes ayudarnos a entender el equilibrio de fuerzas en estos ataques de ida y vuelta hasta ahora. Porque parece que Estados Unidos ha estado actuando con Irán de una forma, digamos, limitada, como ellos mismos la llaman. Incluso llegan a decir que no viola el alto el fuego. Y luego Irán responde, aparentemente, con un poco más de fuerza, y luego un poco más. Pero ¿cómo debemos interpretar esto? ¿Y debería Israel preocuparse si se cruza esa línea roja? Porque parece claro que no tienen ningún interés, por supuesto, en aceptar la exigencia de Irán de detener la guerra por completo.
Israel está dirigida por criminales, básicamente todos criminales. Como informó Axios, todos sabemos lo que pasó. Se enzarzaron en una discusión llena de gritos e insultos. Pero de nuevo, mira, Trump no es el tipo de persona que pueda controlar nada. Es un narcisista, muy vacío, no entiende lo más mínimo sobre la guerra. Todo gira en torno a eso. Su administración está llena de sionistas, así que da igual lo que diga Trump. Ha salido una información muy interesante de Pepe Escobar y Larry Johnson, que básicamente dice que Trump sabe ahora que Irán tiene un arma nuclear. No sé hasta qué punto eso es cierto, solo digo que es una de las cosas que se están comentando en este momento. Y lo diré así, si yo fuera iraní, sí me aseguraría de que tuvieran el arma nuclear, ¿de acuerdo? Para Israel, en realidad, no es más que un conjunto de batallones punitivos, sin una capacidad militar real, ya que han sido humillados militarmente en el sur del Líbano. ¿Qué puedo decir? Perdieron la guerra, así de simple. Y ahora están haciendo lo único que Estados Unidos ha sido capaz de hacer junto con Israel. Propaganda, declaraciones grandilocuentes, agitando el aire con lo que sea que les parezca prometedor o conveniente en cada momento. Básicamente, desde el punto de vista estratégico, Estados Unidos ha perdido, y ha perdido también en el plano militar. No tiene recursos para luchar e Israel tampoco. Mientras tanto, Irán conserva prácticamente toda su capacidad para lanzar ataques aéreos. Quiero decir, Irán podría, en esencia, convertir Israel en un aparcamiento sin usar armas nucleares, así de simple. Esa es la realidad, y no hay nada que puedan hacer al respecto. Además, el llamado sistema de defensa aérea. Bueno, ya sabes, es un desastre, es ridículo. Así que sí, eso es lo que está allí. ¿Y el equilibrio de poder? ¿Qué equilibrio de poder? No hay ningún equilibrio de poder. Lo único que tiene Estados Unidos, y eso incluye a Israel, es eso, nada más. Israel es básicamente una subdivisión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. O más bien al revés. La Fuerza Aérea estadounidense está, ya sabes, bajo el mando de Israel, y hace lo que se le ordena. En esencia, lo único que pueden hacer es despegar, entrar, lanzar algo y luego volver intentando escapar de la defensa aérea. Y eso es todo. Y sí, el mundo lo vio. Lo único que tienen, como ya dije, es ese complejo mediático, esos manipuladores, esa basura humana que en realidad se dedica a esa profesión. Y así es como le dan vueltas para hacer creer que Estados Unidos tiene algún tipo de control sobre la situación. No lo está. Le están imponiendo las condiciones. Así de simple. Lo llaman el caso 22. Trump y su administración están acorralados. Han llegado a un callejón sin salida. No tienen escapatoria. Y esto es el resultado de ser un grupo totalmente incompetente de aficionados con títulos en derecho y en lo que sea. Y bueno, si miras la política exterior de Trump, es una locura, ¿sabes? ¿Qué puedo decir? Lo quisieron y ahora lo tienen. Así que, ya ves, el señor Trump cree que es un gran estratega. No lo es. Es un showman, un timador del sector inmobiliario de Nueva York, y nunca ha pasado de eso. Buenos puntos, André. Y es precisamente la razón por la que Irán, porque, ya sabes, Irán ha cumplido sus amenazas. Y no es nada inconcebible pensar que Irán podría atacar a Israel si Israel sigue adelante. Pero tú dijiste que Irán tiene la capacidad de convertir Israel en un aparcamiento. Ahora bien, gran parte del mundo está muy cansada de Israel, André, como bien sabes. ¿Cuáles son entonces las razones por las que Irán no lo hace? Es porque eso podría llevar a una especie de enfrentamiento nuclear. Tenga o no tenga Irán la bomba, sabemos lo valioso que es Israel para Estados Unidos. Es por eso que Irán no cumple simplemente con esa pesadilla que los israelíes llevan tanto tiempo temiendo, que Irán los borre del mapa, por así decirlo. Bueno, primero, Israel no es valioso para Estados Unidos. Es un país parasitario. Es valioso para esos 57, ya sabes, fanáticos que se hacen llamar cristianos sionistas.
No son cristianos, son sionistas. Simplemente se cubren con esa retórica pseudo-cristiana absurda y con la herejía de la Biblia de Scofield. Pero Israel es una de las principales razones por las que Estados Unidos se encuentra en este lío hoy en día. Está en bancarrota, humillado por todas partes y absolutamente impotente desde el punto de vista militar. Así que lo único que le queda a Estados Unidos son obviamente las armas nucleares. Eso es lo único. Y entonces, bueno, pero el lobby israelí, AIPAC y CUFI, en fin, Cristianos Unidos por Israel, todo eso mantienen viva esa conexión básicamente destructiva entre Estados Unidos e Israel. Porque Israel en sí mismo lo único que tiene son esas armas nucleares no declaradas. Y tienen obviamente una opción, que por supuesto conocen, y dicen algo así como, si vamos a desaparecer, pues iremos con todo y golpearemos a todos. Así que bueno, claro, eso es lo único en lo que realmente son buenos. En el resto, no son buenos militarmente. Cuando se enfrentan a un enemigo bien organizado, disciplinado, bien entrenado y con capacidad de responder, se derrumban enseguida. Y de nuevo, mucha gente no entiende que en términos de blindados, perdieron en el sur del Líbano algo equivalente a un par de brigadas acorazadas. Mucha gente ni siquiera lo sabe. Y claro, es difícil explicárselo a un público que está básicamente adoctrinado por los medios tradicionales. Por eso, en realidad, solo son buenos cometiendo atrocidades y genocidio. Como fuerza de combate, son de segunda categoría. Y Hezbollah, de hecho, mostró quiénes son. Y todo eso que se promociona, o más bien se sobrevalora, es simplemente impulsado por los sistemas mediáticos, como el de la cúpula de hierro. Es inútil, es incompetente. Ya sabes, es totalmente ineficaz frente al armamento moderno y frente a cómo están diseñadas las operaciones. En cuanto a lo que básicamente ha hecho Hezbollah, se trata de suprimir la defensa aérea del enemigo con medios muy limitados. Y no son solo drones, ahora también hay misiles balísticos tácticos que están golpeando las ciudades del norte de Israel. Así que sí, eso va a continuar. ¿Y qué puedo decir? Hasta que Israel no se disuelva por sí misma, por haber cometido atrocidades y genocidio, algo que nadie con un mínimo de moral podría aceptar, salvo en Washington D.C., ellos no tienen moral. Así que los perdonarán, porque en el fondo es su estado cliente. Y por mucho que intenten usar sus lobbies, y ya sabes, todo tipo de apoyos de la diáspora, probablemente acabarán disolviéndose en algún momento y dejarán de existir. Porque en esencia, políticamente, moralmente, no más bien ideológicamente, económicamente son insignificantes. Tienen algunas industrias, claro, pero todo esto es, como siempre, una promoción de las supuestas cualidades increíbles de Israel. En realidad dependen totalmente de Estados Unidos, que les proporciona unos $18,000 millones al año, básicamente. Bueno, en esencia, Estados Unidos ha construido casi todo para Israel. Mira el equipamiento del ejército israelí, las fuerzas de defensa de Israel. La mayoría es estadounidense. Quiero decir, sí, tienen el Merkava, algunos vehículos blindados, armas ligeras y cosas así. También consiguen componentes electrónicos y ese tipo de cosas. Pero fíjate, la Fuerza Aérea, ¿qué es la Fuerza Aérea israelí? Es la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Todo es de fabricación estadounidense, desde los F-15 hasta los F-16 y los F-35. Todo es americano. Son los equipos más caros que hay allí. Mira su defensa aérea. Todos esos sistemas, ya sabes, los HATS, la Honda de David, ¿qué son? Son de Raytheon y de Boeing, ¿vale? Así que si lo piensas, sin Estados Unidos no serían nadie. Lo único que tienen son las armas nucleares. Y es solo por la absoluta incompetencia y cobardía de los árabes y por la corrupción de sus élites que Israel sigue existiendo como Estado. Así de simple. Están rodeados de gente aún menos competente que ellos, y como resultado, bueno, va a llevar un tiempo, pero creo que la sociedad israelí ya se ha destruido a sí misma. Al final se descompondrá, porque no se puede vivir después de lo que han hecho.
you cannot live after what you committed. You come out on the other side. Ya sabes, al final sales completamente hecho polvo, como les pasó a los alemanes. Sabes, allí ya están ocurriendo todo tipo de anomalías sociales y culturales. Así que, ¿qué puedo decir? Ahora incluso se niegan a prestar servicios en Europa a los israelíes. Así de mal está la cosa, ya ves. Sí, bueno, desde luego, ser una colonia y vivir una completa y absoluta, ya sabes, una especie de arrasamiento, una ofensiva genocida. Eso sin duda es una anomalía, André, que como decías, no puede durar para siempre. Déjame poner algo. Puede que detestes a esta persona, porque representa justo a quienes mencionas a menudo. Esos, ya sabes, graduados de las Ivy League, pero totalmente ignorantes, los llamados maestros de la guerra en Estados Unidos. Aquí está Leon Panetta, exdirector de la CIA y ex jefe del Departamento de Defensa bajo Obama. Así que la gente quizá recuerde que con Obama, básicamente todo el mundo hacía de todo, y era solo un grupo de neoconservadores pasando por sus propias puertas giratorias dentro de la administración. Pues bien, aquí tienes a un exdirector de la CIA y ex jefe del Departamento de Defensa. Esto es lo que dijo. Y no pinta precisamente un panorama optimista respecto a Irán. Creo que lo que estamos viendo es que esta guerra se está convirtiendo claramente en el Vietnam de Trump. En Vietnam negociamos, pero al final los norvietnamitas acabaron tomando el control total. Tuvimos suerte de poder sacar a nuestras tropas de allí. Creo que con esta guerra vamos camino de lo mismo. Entonces, está escribiendo Greta Nukawa en otro tachadero. Sí. Exacto. Creo que al final, mientras tengamos un régimen radical en Irán en el que no se puede confiar, cualquier acuerdo que se alcance, por ejemplo, sobre el estrecho de Hormuz, será como mucho temporal, porque Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz. Y si se intenta negociar algún tipo de acuerdo nuclear basándose en la palabra de ese régimen, no se les puede confiar. Habrá que desarrollar un proceso de verificación para asegurarse de verdad de que cumplen los límites de enriquecimiento. Y ese proceso ni siquiera ha empezado todavía. Así que no es un panorama muy alentador, pero toda esta idea de que Irán no es de fiar me parece muy interesante. Estados Unidos ya tiene miles de armas nucleares, y su historial en política exterior es, sin duda, el ejemplo perfecto de falta de fiabilidad. ¿Qué opinas? Bueno, quiero decir, Obama es uno de los peores, y su administración es una de las peores de la historia de Estados Unidos, solo superada por Trump y Biden. Si miras toda esta cadena de los llamados presidentes estadounidenses, empezando por Bill Clinton, puedes ver por ti mismo la completa degeneración del pensamiento estratégico americano, que ya de por sí nunca fue de primer nivel. Y la diplomacia básicamente ha dejado de existir como arte, como política de Estado en Estados Unidos. Porque cuando ves quién dirige el Departamento de Estado y quiénes son, de verdad es patético. Es en esencia de tercer mundo. Pero claro, tienen que salir y decir algo. Son mentes primitivas, muy débiles. Y vamos, esperar que algún burócrata de Washington, con un título en lo que sea, ciencias políticas o derecho, acabe siendo, no sé, director de la CIA, o uno de esos idiotas con credenciales. Pero no se equivoca al hablar de un atolladero, aunque en realidad no lo es. Estados Unidos ha sido derrotado militarmente y ahora solo se trata de cómo se organiza todo. Y Trump, bueno, puede que sea un idiota, pero evidentemente se da cuenta de eso, a juzgar por su histeria, cuando en la conversación con Netanyahu, que todos conocemos ya, entiende que no solo metió la pata, sino que traicionó a su propio país. ¿Vale? Porque hizo que su país, que ya de por sí está lleno de problemas, no lograra nada en absoluto, salvo para sus colegas, que ya sabes se hicieron ricos con el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado. Y otra vez, no del mercado real, sino solo de los futuros del petróleo. Es un desastre total, una catástrofe.
Y de nuevo, da igual, la gente no lo entiende. And again, it doesn't matter. People do not understand. United States doesn't have resources. It really never had. Estados Unidos no tiene recursos. En realidad, nunca los tuvo. Pero esta vez quedará en evidencia solo por intentar meterse, ya sabes, en Irán sobre el terreno. Y aunque Estados Unidos restableciera el servicio militar obligatorio, lo cual en sí mismo sería el fin del propio país, incluso si de algún modo lograra reclutar, no sé, 1 millón de personas o lo que sea, no sería suficiente para entrar en Irán y hacer algo o alcanzar ningún objetivo político. Porque ahí el precio, el coste, sería catastrófico. Haría que Irán, quiero decir que Vietnam, pareciera un paseo por el parque, un, ya sabes, picnic de fin de semana. Y bueno, hay gente que lo entiende. Trump al parecer solo ahora ha captado el mensaje, ya sabes. Y de nuevo, Estados Unidos es una sociedad absolutamente adversa a las bajas. Siempre ha sido cuestión de ocultar, de tapar, de jugar con eso. It was always about hiding, covering up, playing with that, and it never recovers from the Vietnam syndrome. Y nunca se recupera del llamado síndrome de Vietnam, que en sí mismo, si miras el nivel de bajas que tuvimos, no deberíamos haberlo soportado. Y en cuanto a los muertos en combate, fueron 56,000 en un periodo de 10 años. Quiero decir, no es algo catastrófico. Es horrible, claro. Siempre es terrible cuando muere un soldado o se pierde a alguien. Pero en realidad, las pérdidas en combate fueron solo del 41%. Schreiber dismissed the Remechethisur en Nao, Vietnam. So to speak, mythology created around Vietnam. But reality is the bulk. Pero en realidad, la mayoría de las bajas principales, por así decirlo, no las sufrió Estados Unidos en Vietnam. Fueron los del ARVN, el Ejército de Vietnam del Sur, que tuvo 1.300.000 bajas, con más de 350.000 muertes en combate. Claro, decían que no sabían luchar. Sí, por supuesto. Pero el caso es que todo acabó estallando. Yo lo advertí durante los últimos 12 años. Era una sociedad construida, en esencia, sobre una especie de mito, como el de Al Bundy y sus 4 touchdowns en la serie Matrimonio con Hijos, cuando derrotaron sin esfuerzo al ejército de Saddam, que era de tercera categoría. Y entonces, claro, se quedaron diciendo, madre mía, mira esto. Saddam's army and they, oh my God, look at this. You just beat the 5-year-old kid. Everybody expects. Acabas de vencer a un niño de 5 años. Todo el mundo espera que ganes, ya sabes, pero por alguna razón han decidido que esa es básicamente la única lección que pueden sacar de ello. Y claro, después, toda la historia de la Segunda Guerra Mundial se ha reescrito, incluyendo, por cierto, la participación de generales alemanes como Gerd von Manstein o Hauser, que fueron empleados oficiales del Departamento de Historia del Ejército de Estados Unidos. Y dicen, sí, derrotamos a todos, somos los ganadores. Con ese tipo de enfoque histórico, o más bien militar histórico, y con esa forma de pensar doctrinalmente en lo militar, o más bien, con la falta de ella, eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No vais a ganar nada. Y esto es justo lo que advertí. Recuerdo que cuando salió este libro, causó bastante revuelo. Hablo de mi primer libro, en 2018, donde decía que Estados Unidos no es una fuerza realmente preparada para librar una guerra de verdad. Es una fuerza expedicionaria que pelea en otro sitio, en algún país de tercera categoría, del llamado tercer mundo, un auténtico agujero. Y poco más. En cuanto a lo que vimos, lo viste tú mismo. Son conscientes doctrinéis y operadeos totalmente obsoletos. Hipocristas en el carmal fornio. Of course, technology, which doesn't work. André, I think this is being seen. André, mira, creo que esto se está viendo con mucha claridad cuando hablamos de, si nos fijamos, como tú mismo dijiste, y estoy totalmente de acuerdo contigo, el ejército de Israel, su armamento, está construido sobre el respaldo de Estados Unidos. Es Estados Unidos quien les proporciona esas cosas, y por eso Israel las tiene. No pueden detener estos drones FPV, y llevo escuchando hablar de esto casi todos los días en las redes sociales. Incluso los medios tradicionales lo están cubriendo. ¿Qué son exactamente estos drones FPV? ¿Por qué resultan tan problemáticos? No parecen ser muy caros, ni tampoco muy difíciles de fabricar. Entonces, ¿por qué le están causando tantos problemas a Israel?
Si al final Israel tiene un ejército de miles de millones de dólares respaldado por Estados Unidos. Dollar military backed by the United States. Well, it's those Bueno, esos miles de millones de dólares no sirven de nada frente a los requisitos tácticos y operativos concretos. Ya sabes, en ese contexto, puedes tener lo que quieras. Ese sistema David Sling o el Iron Dome, que están pensados para enfrentarse a misiles balísticos normales. Pero cuando un misil balístico empieza de repente a volar en una trayectoria balística baja y a maniobrar, eso ya es otra historia completamente distinta. Y luego están los drones. Para los drones necesitas sistemas como, bueno, solo Rusia los tiene, lo que se llama defensa aérea integrada. Y dentro de eso hay sistemas como obviamente el Tor M1, el Tor M2 y el Pantsir S1, que son extremadamente eficaces contra esos drones. S1, which are extremely effective against those drones, and you have to have what is called mobile fire groups. Y hay que tener lo que se llama grupos móviles de fuego, que también tienen la capacidad de usar el sistema TRAPA, la artillería antiaérea, para enfrentarse a esos drones. Además de todo el conjunto de otros sistemas, claro, como la supresión de los canales óptico-electrónicos de los drones y, por supuesto, la guerra electrónica. Es un sistema completamente distinto. Ni Estados Unidos ni Israel lo tienen. Y como resultado, se puede ver claramente, esos drones, los FPV baratos, les colocan en la parte delantera de un RPG-7, que es una carga en tándem, y destruyen todo lo que encuentran. Y ni siquiera saben cómo construir pantallas adecuadas para los tanques, por ejemplo. Los rusos sí saben cómo hacerlo. Por eso los tanques rusos siguen aumentando en número y operan casi con total libertad. Tienen una capacidad especial para crear pantallas de protección. Hay un caso muy documentado de un T-90, el llamado Emperador de Rusia, que recibió 47 impactos de drones ucranianos y siguió avanzando hasta que pisó una mina antitanque. Entonces, sí, una de las orugas se desprendió. Hay que tener una visión completamente distinta de la guerra. Ni el Pentágono, ni mucho menos Israel, la tienen. Y además, con la aparición de cosas como las que hemos visto nosotros mismos, misiles balísticos mucho más eficaces, no esos cohetes tipo Katyusha, hechos con tubos de desagüe como ocurría antes. De repente, aparecen misiles balísticos bastante sofisticados, de alta precisión e incluso maniobrables procedentes de Irán. ¿Y qué pasa? Pues que la defensa aérea en Israel se viene abajo por completo. Y lo mismo ocurre con esas 16 bases estadounidenses en Oriente Medio, que ahora ya no están operativas. They are not operational. Essentially, Iran evicted the United States from the region. And so let's recall what happened with those 3 out of 8 available THAAD anti-missile complexes. 3 of them are destroyed by what? By drones. So they just don't understand what air defense is. American idea of the air defense was always this. Oh yeah, we get the actually E-3 Sentry into the air. We get all those F-16s, F-15s. Oh yeah, Vamos y los derribamos. Y luego tenemos los Patriots, que no funcionan, ya sabes, y que más o menos limpian lo que queda. ¡Hurra! Esta es nuestra defensa aérea. Eso es un concepto de guerra de la Segunda Guerra Mundial. This is World War II concept of the warfare. And the United States, together with the United States Navy, Y los Estados Unidos, junto con la Marina estadounidense, están afectados por una mentalidad de la Segunda Guerra Mundial, porque no aprendieron absolutamente nada de ella. Aprendieron que, bueno, sí, entramos en el 44 y ganamos todo, ¿no? Claro, sí, el Ejército Rojo, sí, derrotó el 80%. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando produces el núcleo de los pensadores que carecen de conocimientos serios de ingeniería, táctica y operaciones y funcionan con lo que todos sabemos. Basura entra, basura sale. No pueden entenderlo. Mira, todavía creen las tonterías que Ucrania le suministra al Pentágono en grandes cantidades y por eso creen que sí, que Ucrania está a punto de ganar. Así que, ¿qué puedo decir? Yeah, well, speaking of that, Andre, how about we pull up our favorite? Sí, bueno, hablando de eso, André, ¿qué te parece si sacamos nuestra propaganda favorita de Qatar, básicamente occidental, cuando se trata de este conflicto? Estamos viendo
Bueno, esto ni siquiera no sé si es el artículo correcto. Al Jazeera is reporting that En fin, déjame sacar esto un momento. Al Jazeera informa que Ucrania ha estado frenando a Rusia en las líneas del frente, pero y esto creo que preocupa a todo Occidente, no puede frenar sus misiles balísticos. Y hemos visto ya varios ataques en las últimas semanas, incluido el más grande, en el que se informó de 23 personas muertas. 23 people were reported killed in that one, and I believe there was at least a half dozen Zircon missiles. Y creo que se usaron al menos media docena de misiles Zircon So allí. help us understand, Así que ayúdanos a what entender exactly, qué es exactamente lo que Rusia está lanzando ahora sobre Ucrania desde el aire, especialmente sobre Kiev. Y quizá también puedas explicarnos esta dinámica tan extraña. Rusia tiene una potencia de fuego enorme. Hace un par de semanas volvió a usar el misil Kinjal. Y sin embargo, los medios tradicionales siguen diciendo que en el campo de batalla Rusia se ha ralentizado o incluso ha sido empujada hacia atrás. ¿Hay algo de cierto en eso? Ayúdanos a entender cuál es la realidad. True, and help us understand the reality. Average Western journal is a war criminal. El periodista medio occidental es un criminal de guerra y un saco de mentiras. Así de simple. Los consejos editoriales, otra vez en el mundo occidental y especialmente en Europa, no tienen medios libres. Si miras cadenas como la CNN, el Washington Post, el New York Times, o ya ni hablemos de los medios británicos, son máquinas de propaganda sin sentido. Por ejemplo, varios de ellos están controlados por la CIA. No recuerdo cuál exactamente, si el Washington Post o el New York Times, pero uno de esos dos pertenece a la CIA. Y por ejemplo, The Economist y el Financial Times son operaciones directas del MI6. Así que mienten. Están protegidos porque se esconden detrás de civiles y detrás de sus enemigos, la carne de cañón de Ucrania. Así que mienten. Cannon fodder of Ukraine, so they lie. Because and now when Russia already essentially reacted to that. Y ahora, cuando Rusia ya ha reaccionado básicamente a su terrorismo, sí, Al Jazeera es, bueno, basura, ¿vale? Basura catarí. Son unos prostitutos. Todos, literalmente, venderían a sus esposas, a sus maridos o a quien sea solo por su supuesta historia. Son máquinas de desinformación. Pero la realidad es, ¿por qué reaccionó Rusia con tanta dureza después del atentado terrorista contra niños? Cualquiera lo haría. Y como resultado, ya hay todo tipo de informes sobre hospitales y, bueno, aviones médicos despegando desde Chev, que es la principal base para gestionar sus operaciones, con heridos y muertos de países de la OTAN. Handling the wounded and killed of NATO countries, so they will be hunted down and killed because they are sitting with. Así que serán perseguidos y eliminados, porque están dentro de Kiev, escondidos en zonas civiles, en bloques de apartamentos y cosas así. Eso es lo que hacen. También ocultan sus sistemas de defensa aérea y ese tipo de cosas. Así que eso ya ha pasado. Tú mismo viste cómo llega el Zircon. Y ahora, Aryashnik, como dijo Vladimir Putin ayer, acabamos de entrenar las 3 últimas veces. Hemos comprobado la precisión, que es muy buena, y ahora empezarán a alcanzar sus objetivos, Kiev y otros lugares, los búnkeres donde se esconden. Y esa será la respuesta. Ya no va a ser algo pasivo. And that will be Oreshnik, and it's not going to be inert anymore. So, yeah, Russians are ready, and they are. Así doing que it sí, now, and los rusos están preparados, y lo están haciendo ya. Lo dijo ayer Vladimir Putin, y más les vale correr. Pero el problema es que Rusia tiene una red de contactos humanos muy buena sobre el terreno en Ucrania. Los nombres de las personas que daban las órdenes de los ataques, y CNN de hecho formaba parte del equipo de cobertura. Por eso no aparecieron en la zona de Starobilsk, porque eran precisamente los que estaban cubriendo a esas personas que mataron a esos niños. Bueno, CNN es una organización terrorista. En esencia, todos ellos son terroristas. Lo apoyan. Y eso es otro tema aparte. ¿Por qué es así? Pero eso es todo. Serán perseguidos y asesinados. Esa es la realidad, pero tienen que mantener a la gente común completamente dócil y contarles cuentos de hadas. Mientras tanto, los rusos ya están combatiendo en las afueras de Zaporozhye y cada día avanzan varios kilómetros dentro del territorio. Mucha gente no entiende que los rusos están metidos de lleno en la zona de Kharkov, a unos 40 kilómetros. Pero bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué sé yo? En fin, Al Jazeera es Qatar. Y Qatar es Q en es prothis that ISIS, Hanok is burn thing. Marin is a poris ptau brudis paris
cannot expect anything normal from those people. Yeah, and oddly, Andrei Sí, y curiosamente, Andrei Zelensky. Siempre me resultan muy interesantes estos contrastes. Zelensky por un lado, y Estados Unidos y los medios de comunicación tradicionales, esos terroristas, como tú los llamas, no paran de decir que Rusia está a la defensiva, que Rusia está perdiendo. Dicen que los misiles balísticos son el último recurso, lo único que le queda, ¿verdad? Sí. Yes. left at its disposal, right? And Yeah. then- Well, remember Muhammad Ali? Bueno, ¿te acuerdas de Muhammad Ali? Ganaba esos títulos porque era tan débil. Sí, ganaba porque era débil. Y lo mismo pasa con Mike Tyson. Qué debilucho, ¿verdad? Sí, claro, por el mismo argumento. Así que no estamos hablando de gente normal. Tenemos que entender eso. Y cuando hablamos de su delirio o de sus otras mentiras, que si de verdad se las creen, hay que entenderlo. Un periodista promedio, como Hunter Thompson, busca su libro Miedo y Asco en Las Vegas. ¿Cómo definía él a la prensa? No lo voy a repetir aquí. Básicamente era todo palabrotas. Son gentuza. Son literalmente prostitutas. Coge a cualquiera de CNN, de The Washington Post o de Al Jazeera, son prostitutas mediáticas, gente sin educación, porque en el fondo esto no es más que, bueno, no existe tal cosa como el periodismo. Well, there's no such thing as journalism. That doesn't exist. It's not profession. As correctly Hunter Thompson stated, No it's not a existe, craft. no es algo It's any profesional. moron with IQ. Como dijo correctamente Hunter Thompson, no es un oficio. So, a reporter- Cualquier idiota con un coeficiente intelectual por encima de la temperatura ambiente puede convertirse en periodista, ¿vale? O en reportero, si lo prefieres. Pero en general, cuando hablamos de esto, es propaganda goebbelsiana. Goebbels nunca mató a nadie personalmente. Hay que entender que Goebbels era, bueno, un tipo de voz suave, ya sabes, que se movía por Babelsberg, en las afueras de Berlín. Pero por alguna razón sabía que tenía que suicidarse. Y además, ejecutaron a su propia familia, con los niños y todo. Así que tenemos que entender que el cretino promedio que sale de la escuela de periodismo, en Harvard, por ejemplo, él o ella, es un cretino. No entienden el mundo real. Son piezas adoctrinadas dentro de esta máquina de propaganda. Y es gracias a medios independientes como el tuyo, por ejemplo, que la gente empieza a escuchar en Estados Unidos, ya sabes, un punto de vista diferente. Y no alternativo, ¿ves? Ese es el problema, es otra jaula. Ah, es un punto de vista alternativo. No, la verdad se puede conocer. Eso es lo que esos cristianos quieren hacerte creer, que no puedes conocer la verdad, que necesitas tener a dos personas gritándose entre sí. Ah, es un punto de vista alternativo. No hay un punto de vista alternativo. O es verdad o es mentira. Tan simple como eso. Es blanco o negro. Period. Simple as that. And it's black and white. Although sometimes truth could be complex. Let's put it this way. Yeah. Aunque a veces la verdad pueda ser compleja, digámoslo así. Pero estas personas, ya sabes, son literalmente prostitutas. Se acuestan con quien sea, se venden por lo que sea. Buen dinero, no sé, una buena cena. No tienen integridad humana, ni moral alguna. Ni una sola persona en CNN, ni en el Washington Post, ni en el New York Times, y mucho menos en los medios británicos, tiene moral. Son basura humana, incluidos los consejos editoriales, y están siendo chantajeados, obviamente, por gente que los encuentra y sabe con qué chantajearlos. Por no hablar de la BBC, que es el centro de los pedófilos. Ese es el tipo de gente que trabaja ahí. Y luego quieren convencernos de que de alguna manera necesitan ser alternativos. Pero hay verdad, y hay lo que no es verdad, que es mentira, y eso es lo único. No es que existan universos alternativos, que es lo que ellos crean con sus narrativas, y eso es lo que hay que entender. And that's the thing which has to be understood about. You cannot go out and constantly. No puedes salir ahí fuera y estar constantemente, ya sabes, creando esas clasificaciones, por ejemplo, sobre, digamos, la música pop. Ah, sí, algo de hip hop, de rap. No, eso no es música, es basura. Mira, solo hay dos tipos de música, la buena y la mala. ¿Sabes qué? Hay música clásica, hay grand rock, que es buena música, jazz, ya sabes. Y luego está la mala música, o algo que pretende ser rock. Y esas son las distinciones que nos imponen todo el tiempo con esa falsedad, básicamente, como si fuera una visión alternativa. ¿Por qué no van al fondo del asunto? No lo hacen.
Puedes comprar a cualquier sinvergüenza de la CNN o del Washington Post o de donde sea, y no están ahí para contar la historia. Están ahí para manipular. Sabes, André, quizá recuerdes que Donald Trump solía decir mucho eso de hechos alternativos. Seguro que lo recuerdas. Y creo que eso es el colmo, porque él mismo es un imbécil en muchos sentidos. De alguna forma, sin querer, dejó al descubierto justo lo que tú decías, que gente como él y quienes le apoyan, esas élites parasitarias, manipulan las cosas para hacernos parecer a nosotros los alternativos, cuando en realidad son ellos los que siempre están difundiendo esos llamados hechos alternativos, para que los traguemos y finjamos que son, entre comillas, la verdad. Así que bueno, quizá para cerrar, André, Vladimir Putin está ahora mismo en el Foro Económico de San Petersburgo. Ha respondido a varias cuestiones relacionadas con Irán. Dijo que en realidad Irán no ha recibido nada de Rusia durante este periodo, pero también comentó que entiende por qué Irán ha reaccionado como lo ha hecho ante los ataques de Estados Unidos e Israel. Sí, es que ¿Qué opinas de esto? Y quizá, si puedes hacer un pequeño resumen, ya sabes, Leon Panetta dijo que este es el momento Vietnam de Trump. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y crees que es hacia ahí donde nos dirigimos, no solo con Irán, sino también con Ucrania, que sigue en marcha? Porque da la impresión de que Estados Unidos, cada vez que se mete en algo, tiene muchas dificultades para cerrar el asunto, por así decirlo. Y creo que eso marca un cambio importante en la historia, sobre todo teniendo en cuenta que, como decías, a Estados Unidos le ha gustado presentar su trayectoria desde la Segunda Guerra Mundial como algo enorme y grandioso, cuando en realidad muchas veces luchaba contra adversarios mucho más débiles o incluso completamente arruinados. primero, esto no es Vietnam. Vietnam, Estados Unidos pudo sostenerlo. Le afectó muchísimo en lo cultural. Y por Vietnam tenemos a toda una generación del baby boom que evitó el reclutamiento y ahora van por la vida con una supuesta superioridad moral. Pero la realidad es que Vietnam, Estados Unidos pudo asumirlo. Esto no puede. Se ha mostrado ante el resto del mundo tal como es, un matón bocazas que no sabe pelear. Y esa es la triste realidad para muchos estadounidenses. Pero es lo que hay. Y de nuevo, en este punto, es algo que mucha gente no entiende. No importa lo que piensen los estadounidenses, no importa lo que piense yo, lo que importa es lo que piensa el mundo. Y el mundo ve en qué se ha convertido Estados Unidos. No estamos hablando de Europa. Así que eso es lo que hay. Y en Ucrania sí, las cosas siguen su curso. Y de nuevo, los rusos ya controlan prácticamente el 90% del resto. Quiero decir, el 90% del Oblast de Donetsk está liberado. Ahora tienen que encargarse de rematar esa aglomeración de Kramatorsk y Sloviansk, a la que se están acercando, rodeándola, y Konstantinovka caerá pronto. Y sí, las cosas avanzan. Cada día progresan 1, 2, 3 kilómetros. Pero otra vez, no se le puede explicar a cierto imbécil que los rusos no están ahí para conquistar Ucrania. Los rusos no están ahí por ganancias territoriales. Pero de nuevo, no se puede explicar a gente que ha crecido con la representación de la guerra al estilo de Hollywood y que cree conocer la guerra, incluidos muchos en el Pentágono que vienen de la industria del entretenimiento, que los rusos no están ahí por las ganancias, por las conquistas territoriales, salvo esas 4 regiones en uso esta Grace. Así que todo gira en torno a lo que declaró Vladimir Putin, la desnazificación total de Ucrania. ¿Cómo va eso? Sé que lo que voy a decir va a doler a mucha gente y va a asustar a mucha gente. Se puede desnazificar Ucrania eliminando, aniquilando su potencial de movilización y cualquier intento de restaurar el Estado ucraniano sobre la base de lo que vimos desde, básicamente 1991. ¿Cómo se hace? Para quienes quieren saber las cifras reales de los caídos en combate, puedo decir una cosa. En esencia, el ejército ucraniano, junto con esos llamados voluntarios de Occidente,
ha sufrido unas 5 millones de bajas, al menos 2,5 millones de muertos y al menos otros 2,5 millones de heridos. Y la sociedad ucraniana se está desintegrando. Es un país que vive de las ayudas de Estados Unidos y de Europa, y punto. Handouts from United States and Europe. Period. Yeah. Yeah, and I think Sí, that's a good place, sí. to Y leave bueno, Andrei, creo que es un buen because, punto para dejarlo aquí, Andrei, all of porque this todo esto que has that you descrito, described here, creo que ahora mismo is hay un gran a malentendido, big que Estados Unidos misconception está that viviendo un the United States resurgimiento. is Claro, on the están los resurgence. seguidores de For sure, MAGA, the MAGA que tienen esta people idea idea de que that, América vuelve a ser grande gracias a una enorme expansión de la guerra. Pero incluso quienes se oponen al imperio estadounidense, quienes consideran que el imperio es aberrante por la forma en que actúa, también sienten mucho pesimismo. Creo que les pesa el hecho de que, aunque Irán pueda responder y todo eso, hay una enorme atención puesta en los mercados energéticos, en acapararlos, en controlarlos, en los bloqueos y todo lo demás. Tengo que decir que Estados Unidos, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, nunca se construyó realmente para librar guerras sin fin. Su objetivo era mantener la hegemonía económica. Y eso, en muchos sentidos, ya se ha perdido. La economista basada en nods you have then cohidse. Seguirá sin ser a vez más de Casping. The US economy will not stop shrinking. It will continue to become a smaller Well, and it's in smaller part of the world. decline, yeah. It's Bueno, está en declive, sí. Mira, la sociedad estadounidense es absolutamente ignorante sobre lo que es una guerra real. Lo es, y no es solo mi opinión. Es también la opinión del general, mayor general, doctor en física nada menos, y con 20 años en la DARPA, el general Robert Leif. Todo lo que la sociedad estadounidense sabe públicamente, incluidas las élites políticas sobre la guerra, viene de la industria del entretenimiento. Es una cita literal. Mucha gente en el Pentágono piensa lo mismo. Ya sabes, ven la película Patton y creen que eso es la guerra, pero no lo es. No tienen ni idea. A pesar de que en realidad los estadounidenses son la nación más armada de la historia. Yo tengo mis armas, claro. Pero el asunto es que este es un punto de inflexión para Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Eso es todo. Yeah. Well, Sí, bueno, hay una cuestión sobre la enmienda 25 que no sé si quieres entrar en eso. No lo sé. Sí, todo el mundo la comenta. Escucha, Trump es muy bueno para Israel, ¿vale? Y Estados Unidos ya no tiene un Congreso estadounidense. Tiene una especie de Knesset 2.0. Washington está controlado por Israel. Así que esto va a seguir igual hasta que Estados Unidos acabe completamente hundido con todo eso. Tendremos que esperar y ver qué pasa. Pero el país que tanto queremos, miro al país y no lo reconozco. Andre, I want to make sure everyone knows that both your blog Andre, and quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tanto tu blog como tu canal de YouTube están en la descripción del vídeo, aquí abajo, para que la gente pueda echarles un vistazo después del programa. Quiero darte las gracias por acompañarnos hoy. Muy agradecido, amigo, y espero verte de nuevo muy pronto. Claro, cuídate. Adiós, tío. Adiós. Bien, gente, voy a cerrar rápidamente por aquí. Déjame ajustar un poco la cámara. Estoy trasteando con la configuración, intentando mejorar la iluminación y todo eso, gracias a vosotros, a vuestras visualizaciones y a vuestro apoyo viendo este programa. Así que venga, darle al botón de me gusta a todos. Mañana volveré con Mark Sloboda a las 2 de la tarde, hora del este, un buen amigo del programa. Vamos a profundizar en estos asuntos militares, y eso será a las 2 de la tarde, hora del este, el 6 de junio. Pero antes de despedirme, solo diré esto. Estamos ante una crisis general del imperio estadounidense. No creo que el imperio de Estados Unidos esté recuperando el aliento, ni que haya conseguido revivir de alguna manera solo porque haya podido estacionar sus portaaviones, viejos y derrochadores, aquí y allá, o porque haya logrado seguir asfixiando a Cuba, intentar asfixiar a Irán, intentar asfixiar a Rusia sin conseguirlo, o intentar contener a China. Ya sabes, por un lado, Estados Unidos puede hacer esas cosas. El imperio estadounidense puede hacerlo. Los neoconservadores, los belicistas, las élites, ellos pueden hacerlo. ¿Pero significa eso que está funcionando?
Se podría decir que funcionar significa que Estados Unidos ha logrado cortar los mercados energéticos, destruir. Y si medimos el éxito por la destrucción, entonces sí, el imperio estadounidense sigue en plena forma. Pero si miramos la situación real, si observamos la realidad sobre el terreno, hay una enorme crisis de legitimidad dentro del propio país. Hay tensiones enormes a punto de estallar. La gente está harta de todo esto. Y por supuesto, Estados en sí mismo también es un reflejo del imperio. Muchos grupos oprimidos, nacionalidades, pueblos, gente trabajadora en general, sufriendo, luchando, sin poder llegar a fin de mes. Las grandes corporaciones están quitando cada vez más y más a la gente. Y hasta las personas que se supone que deberían estar económicamente cómodas no se sienten así en absoluto. Y luego, claro, está la situación global. Se podría decir que sí, Estados Unidos ha aislado a Venezuela. Supuestamente controla su petróleo, prácticamente por completo. Cuba está rodeada. El portaaviones US Nimitz está allí ahora, preparado para llevar a cabo algún tipo de operación. Irán ha tenido que reducir parte de sus exportaciones de petróleo por este bloqueo. Pero luego te das cuenta de que la verdad es otra. Y claro, también mencionan a Rusia, el Mar Negro. Pero entonces te preguntas, ¿está el imperio de Estados Unidos haciéndose más fuerte? ¿Ha aumentado la participación de Estados Unidos en la economía mundial en los últimos años? Y la respuesta a esa pregunta es, sin duda, que no. ¿Ha conseguido el imperio estadounidense contener a China? ¿Ha logrado debilitar a Rusia? Pues, por lo que yo sé, ambos países. Rusia, por ejemplo, ha avanzado mucho en el ámbito militar, ha desarrollado nuevas armas, sistemas más avanzados, se ha vuelto más estable económicamente y tiene la moneda que más crece en el mundo junto al dólar. China, tecnológicamente, ha superado por completo a Estados Unidos en muchas áreas, y además en las más importantes. Incluso vimos en el programa America's Got Talent a un bailarín chino actuando con robots humanoides en su número. Así que, en muchos sentidos, Estados Unidos ha sido superado. Y por supuesto, la fuerza económica de China se mide en todos los niveles. Un nivel de vida que sigue subiendo, una mayor confianza en el gobierno, una esperanza de vida cada vez más alta. Todo eso no existe en Estados Unidos. De hecho, ocurre justo lo contrario. Y si un imperio puede sobrevivir con una población que decae, enferma y sufre en conjunto, entonces quizá estamos dando demasiado valor al poder de las élites, porque son ellas las que intentan mover los hilos. Pero esos hilos ya no se mueven igual. Irán no va a caer. Y a menos que Estados Unidos consiga sacar un conejo de la chistera y encuentre la forma de lanzarse a una intervención militar total en Irán y lograr lo que dice que quiere lograr, Irán va a seguir ahí durante mucho tiempo. Va a seguir siendo la República Islámica de Irán y va a perseguir sus propios objetivos. Repararse a sí misma con las tasas que cobra en el estrecho de Hormuz, construir un ejército aún más fuerte. Y todo eso va a tener un efecto en cadena en el mundo. Creo que incluso los reveses temporales, como lo que vimos en Venezuela o el sufrimiento que estamos viendo en Cuba, nada de eso es permanente. Y si no lo creemos, ¿verdad? Esto no es una cuestión de fe. Esto es, sencillamente, creer en lo que vemos. Si no entendemos que los venezolanos, que los cubanos llevan años y años luchando, que el proceso no es lineal, entonces no estamos viendo la realidad. Si creemos que el imperio estadounidense existe de alguna manera y puede cambiar las cosas para siempre, con un nivel de permanencia absoluto, es que no hemos leído bien la historia. En general, la situación pinta bien. El mundo multipolar, los pilares de ese mundo multipolar, han llegado para quedarse. No veo que el imperio estadounidense tenga ya capacidad para influir en la política de Rusia o de China. Y el resto del sur global tiene ahora esos puntos de apoyo a largo plazo. Y eso solo va a llevar a más de lo mismo, a los mismos acontecimientos que ya estamos viendo. En realidad, depende del pueblo de Estados Unidos y también del pueblo de Occidente
empezar a participar en este proceso de la manera en que puedan. Y eso significa impedir que sus gobiernos cometan actos de terrorismo, que cometan crímenes de guerra, genocidios, todo eso. Detened a vuestros gobiernos, impid que hagan esto. Y si no podéis detenerlos, entonces quizá necesitéis otro. Quizá necesitéis otro tipo de sistema político. Tal vez el sistema actual, en el que una pequeña parte de la población posee y controla toda la tierra, la riqueza, los bancos, todos los medios de producción, ya no funcione. Quizá ese no sea un buen sistema, uno que solo nos lleve a la catástrofe, tanto en el presente como en el futuro. Es solo una reflexión. Pero quiero dejaros con esa idea, porque creo que ahí es donde debemos centrar nuestra atención. Hemos recibido, creo, mucha inspiración de la resistencia de fuerzas como Irán, Hezbollah, la resistencia en Asia Occidental y, por supuesto, del avance de un mundo multipolar. Pero no podemos limitarnos a ser espectadores. Tenemos que seguir profundizando en nuestra comprensión de todo esto para poder transmitirlo a la gente. Ese es el objetivo. Y necesitamos llegar al mayor número de personas posible. Sin más preámbulos, quiero dar las gracias a todos los que nos enviaron superchats. De verdad, gracias. Gracias, Servant of the Most High. Gracias, Celtic RNA, por esa pregunta. Veréis, el proceso político de Estados Unidos está simplemente mal diseñado. Está hecho para la clase dirigente. Y creo que si la gente quiere exigir responsabilidades a sus líderes, tendrá que encontrar la manera de hacerlo por sí misma, a través de un proceso alternativo que, con suerte, acabe siendo el que rija la sociedad y no el de las élites. Antes de iros, dadle al me gusta y recordad, mañana a las 2 de la tarde, hora del este, 5 de junio. Muy bien. Mark Sloboda, tomorrow, 2 p.m. Eastern Time, June 5th. All right? Mark that down. I'll be back with Mark. Apúntalo. Volveré con Mark para otra hora de geopolítica. En la descripción del vídeo, más abajo, podéis encontrar todos los lugares donde apoyar este programa. Patreon, Substack y mucho más. Y sin más, gracias de nuevo a todos por las nuevas suscripciones. Gracias también por los superchats. Nos vemos entonces. Hasta pronto. And I will see you then. Bye-bye.